Bienvenido a nuestro viaje educativo a través del denso tejido del conocimiento científico. Nos embarcamos en una búsqueda para comprender a uno de los pioneros de nuestra comprensión del mundo físico, Isaac Newton y sus convincentes e innovadoras contribuciones. Hoy nuestro tema de enfoque se centra en las leyes del movimiento de Newton, que nos proporcionan un marco físico sólido para comprender la relación entre el movimiento de un objeto y las fuerzas que actúan sobre él. El viaje de comprensión de las leyes de Newton comienza con la comprensión de sus orígenes. Fue en 1686 que Newton presentó por primera vez sus tres leyes del movimiento en los Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Su intención era proporcionar una visión del comportamiento de los objetos, ya que estaba influenciado por su movimiento y las fuerzas que actuaban sobre ellos. Las profundas implicaciones de estas leyes revolucionaron el mundo científico. Junto con las leyes de Kepler, proporcionaron la explicación de por qué los planetas se mueven en órbitas elípticas en lugar de círculos. La primera ley del movimiento, conocida popularmente como ley de la inercia, establece que un objeto resiste naturalmente los cambios en su estado de movimiento. En otras palabras, un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento, o un cuerpo en reposo permanecerá en reposo, a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrada. Esta ley, simple en su estructura pero profunda en sus implicaciones, sentó las bases de la comprensión, no solo del movimiento físico sino de todo el edificio de la mecánica clásica. Profundicemos un poco más en la idea central de la primera ley, la ley de la inercia. La inercia, en esencia, representa la tendencia de los objetos a resistir cambios en su movimiento. Esta propiedad inherente de la resistencia prepara la primera ley de Newton y ocupa una posición fundamental en nuestra comprensión de la física del movimiento. Esta ley, por simple que parezca, tiene una gran cantidad de implicaciones cuantitativas y cualitativas para el comportamiento de los objetos. A pesar de la aparente simplicidad de la primera ley, su abstracción conlleva una importante atracción gravitacional. La primera ley de Newton va más allá de una mera relación entre fuerza y movimiento, estableciendo un principio más amplio que sigue estando en el corazón de la física moderna. No se limita simplemente a nuestra percepción cotidiana, sino que extiende su alcance incluso a los movimientos celestiales. Fueron estas mismas leyes las que ayudaron a Newton a dilucidar los principios que rigen el movimiento de los planetas en el vasto lienzo del espacio. Pasando a la segunda ley de Newton. Nos proporciona una definición matemática de la cantidad física fundamental, la fuerza, a través de la relación que se establece entre fuerza, masa y aceleración. En términos simples, abre la posibilidad de cuantificar el oomph necesario para cambiar el movimiento de un objeto. Al hacerlo, nos brinda las herramientas necesarias para examinar los efectos de las fuerzas sobre el movimiento, y diferenciar entre varias acciones en función de sus efectos producidos. En ese sentido, actúa como un puente crucial entre la primera y la tercera ley, formando un edificio cohesivo de la mecánica newtoniana. La segunda ley es fundamental para delinear cómo interactúan entre sí múltiples fuerzas que actúan sobre un objeto. Consideremos, por ejemplo, un escenario de pista de carreras. A medida que un coche de carreras se acerca a una curva, experimenta una fuerza centrípeta hacia el centro de la trayectoria circular. Esta fuerza, en esencia, es consecuencia de la aceleración del coche. La relación entre la magnitud y la dirección de estas fuerzas, ejemplificada por la segunda ley, nos da una base para comprender el comportamiento de varias fuerzas que actúan sobre un objeto. Además, la segunda ley tiene implicaciones sorprendentes con el concepto de variabilidad en el insumo. Por ejemplo, el nivel de aceleración que puede alcanzar un automóvil no es constante, sino que puede variar según la potencia del motor, la masa del automóvil y la fricción de la carretera. Al profundizar en tales conceptos, la segunda ley formó la base de la revolución científica cuantitativa. La tercera ley de Newton marca el comienzo del ámbito de la acción y la reacción. La tercera ley del movimiento jugó un papel fundamental al afirmar la universalidad de la ley de la fuerza, y apuntalar los principios físicos básicos que eventualmente se convirtieron en la piedra angular de la física moderna. La simetría intrínseca derivada de la tercera ley es cautivadora. Siempre que un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, la fuerza reactiva entra en juego con el otro cuerpo con igual magnitud pero en la dirección opuesta. Una pista simple, hermosa y que preserva el equilibrio arraigada en la estructura de nuestro universo. En escenarios del mundo real, la interacción de acción y reacción puede revelar algunos fenómenos intrigantes. Tomemos como ejemplo a los astronautas. En el espacio de vacío, donde no hay un medio como el aire contra el que el cuerpo pueda empujar, uno puede preguntarse cómo maniobran. La respuesta está en el principio de reacción. De hecho, empujan la nave espacial y la nave, a cambio, los empuja con la misma fuerza, pero en dirección opuesta. Es esta interacción la que los navegantes aprovechan para dirigir las naves espaciales. Las elegantes leyes de Newton no solo son principios científicos fascinantes sino también momentos cruciales que definen la carrera de la evolución intelectual de la humanidad. Hicieron transparente la interacción cinética que de otro modo parecía arbitraria, proporcionando una perspectiva de los fundamentos de nuestra existencia física. Además, las doctrinas revolucionarias de Newton no se limitaron a los fenómenos terrestres sino que también se expandieron a la liga de los cuerpos celestes. Se convirtieron en los pilares fundamentales de la mecánica clásica, y sentaron las bases de la mecánica actual, basándose en las leyes fundamentales de Newton y, a veces, divergiendo de ellas.
Las leyes de Newton también demuestran el papel fundamental de la simplicidad en los avances científicos. Pertenecen a una clase de principios universales que, a pesar de su relativa concisión, mantienen lealtad a fenómenos físicos diversos y complejos, uniendo sin esfuerzo comportamientos micro y macroscópicos. Con orígenes convincentes e implicaciones de gran alcance, las leyes de Newton siguen siendo la pieza central de la mecánica clásica, y dominan los respectivos campos de la ciencia y la ingeniería. Han resistido el escrutinio minucioso del tiempo, manteniéndose firmes y demostrando ser indispensables para comprender el mundo físico. La cristalización y comprensión de estas leyes han dado lugar a numerosos avances tecnológicos. Sirven como base para el rendimiento de casi todos los objetos en movimiento que encontramos a diario, desde un péndulo oscilante hasta un motor a reacción rugiente, y desde una pelota de baloncesto que rebota hasta un satélite en órbita. Estas leyes proporcionan la columna vertebral de muchas teorías y ecuaciones en diversas disciplinas, desde la termodinámica hasta la mecánica cuántica. Su carácter universal une los paisajes microscópicos y macroscópicos, uniendo el comportamiento subatómico y la dinámica cósmica con el lenguaje elegantemente simple de estas leyes. En la historia de la ciencia, el triunvirato de las leyes del movimiento de Newton jugó un papel importante en la transformación del pensamiento de la humanidad sobre el mundo físico. Establecidos sobre bases matemáticas firmes y verificados una y otra vez a través de diversos experimentos, continúan guiando la búsqueda humana de una comprensión más profunda y amplia. Mientras los humanos navegan a través de una evolución siempre cambiante de la ilustración científica, las leyes que llevan el nombre de Newton permanecen como constantes, proporcionando un firme punto de anclaje en esta vorágine de rápidos avances intelectuales y descubrimientos empíricos. De hecho, son el faro que transmite la luz confiable del orden y la previsibilidad en medio de los mares crecientes de conceptos novedosos que la ciencia explora incesantemente. El legado perdurable de Newton es un testimonio del poder de la curiosidad y la dedicación humanas. Su comprensión de que el mundo natural puede entenderse y describirse mediante la observación racional y la lógica sentó las bases de la revolución científica. Los principios atemporales resumidos en sus leyes del movimiento continúan dando forma a nuestra comprensión del universo, y asegurándonos el orden debajo del aparente caos. Desde las velas ondeantes en el horizonte hasta el infinito cielo nocturno lleno de estrellas, desde el intrincado funcionamiento de un reloj de pulsera hasta el impresionante poder de una supernova, las leyes de Newton resuenan con una gama increíblemente amplia de fenómenos, sirviendo como orquestador silencioso de patrones que dan forma a nuestro mundo físico y al cosmos más allá. La elegancia y simplicidad de las leyes del movimiento de Newton permanece no solo en su poder para describir y predecir el mundo físico, sino en su capacidad para inspirar las mentes de generaciones de científicos y capturar la curiosidad de los niños. Agitan la imaginación, empujando a la humanidad a explorar la extensión infinita de lo desconocido con un conjunto de principios rectores parcialmente comprendidos pero totalmente convincentes. Entonces, mientras nos despedimos de nuestro viaje a través de los impresionantes reinos de la danza cósmica escondida en las leyes del movimiento de Newton, recordemos que en realidad estamos, como Newton quiso, viendo más allá parándonos sobre los hombros de gigantes. Las leyes del movimiento de Newton, estos pilares duraderos de la exploración científica, sirven como trampolines, guiándonos hacia horizontes cada vez mayores de conocimiento y comprensión, iluminando nuestro camino con el resplandor radiante de una vela encendida con las chispas de la curiosidad, ya sea una manzana que cae, y que intrigó a Newton o un concepto científico alucinante que despierta tu curiosidad. Recordemos que el conocimiento, como los músculos, se fortalece con ejercicio implacable y discusiones fascinantes. Mantengamos vivo el diálogo, viniendo las preguntas, brillando la curiosidad. Después de todo, el viaje para comprender el universo es un viaje colectivo, y cada uno de nosotros aporta una perspectiva única. ¡Feliz misión! Al arrojar luz sobre la deslumbrante danza del cosmos, las leyes de Newton amplifican el asombro en nuestros corazones mientras contemplamos el universo, absortos en el teatro del movimiento celestial. Al mismo tiempo, respiran comprensión, profundizando nuestra fascinación por los movimientos misteriosos, pero cómodamente conocidos, de nuestra vida cotidiana. A medida que reconocemos cada vez más estas leyes familiares en reinos desconocidos de la realidad, llegamos a comprender cada vez más que dos mundos físicos, el macro y el microscópico, son de hecho los trajes del mismo ser. La unidad definida e iluminada por las leyes del movimiento de Newton se hace eco de la unidad de la comprensión profunda y la curiosidad duradera, lo que demuestra, en última instancia, que el tejido de nuestra realidad compartida está entrelazado con los hilos de nuestra comprensión colectiva. Gracias por acompañarnos, no olvides dejarnos tu poderoso like, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente video.